Sir Francis Drake, el corsario de la reina. En las brumas del siglo XVI, cuando las grandes potencias europeas pugnaban por el dominio de los océanos, un hombre se alzó como un titán de la navegación y la guerra, Sir Francis Drake. Su nombre infundía respeto y temor en partes iguales, pues su astucia, bravura y ambición lo convirtieron en una leyenda viviente. Desde humilde marinero hasta caballero de la reina Isabel I y azote del Imperio Español, su historia es un canto a la audacia, la fortuna y el destino. Los primeros años. Francis Drake nació alrededor de 1540 en Tavistock, Devon, en una Inglaterra que comenzaba a consolidarse como potencia marítima. Hijo de un granjero y predicador protestante, creció en un mundo de incertidumbre religiosa y rivalidades geopolíticas. Su familia se vio obligada a huir de los católicos tras la rebelión del oeste en 1549, lo que cimentó en él un profundo odio hacia España, principal defensora del catolicismo. Desde joven, Drake mostró una fascinación innata por el mar. Criado entre barcos y marineros en los muelles de Plymouth, no tardó en embarcarse como aprendiz en un pequeño navío mercante. Aprendió sobre navegación, comercio y el peligroso juego del contrabando en aguas infestadas de piratas. Con el tiempo, se unió a la flota de su primo John Hawkins, un comerciante de esclavos que realizaba incursiones en las costas africanas y vendía cautivos en las colonias españolas del Caribe. Fue en estos viajes que Drake vio por primera vez la riqueza del Imperio Español y comprendió su vulnerabilidad. No tardó en notar que la vasta red comercial española era sostenida por rutas predecibles y mal defendidas, un error que no tardaría en explotar. El encuentro con España y el juramento de venganza. En 1568, Drake acompañó a Hawkins en una lucrativa expedición para comerciar esclavos en el Caribe. Sin embargo, su incursión en territorio español atrajo la ira del gobernador de México. En el puerto de San Juan de Ulúa, la flota inglesa fue traicionada y atacada por una armada española. Solo unos pocos barcos lograron escapar, y entre los sobrevivientes estaba Drake, quien juró vengarse de España por la masacre de sus compañeros. De regreso en Inglaterra, Drake convenció a inversores privados y a la propia reina Isabel I de que España era un enemigo que debía ser combatido no solo en el Atlántico, sino en sus propias colonias. Armado con este propósito, se convirtió en corsario, navegando con patente de corso, lo que le permitía atacar barcos y asentamientos enemigos sin ser considerado un simple pirata. El corsario de la reina. En 1572, Drake lideró una expedición a nombre de Dios, en la actual Panamá, un punto crucial en la ruta del oro. A pesar de ser herido en el ataque, logró apoderarse de un cuantioso botín, consolidando su reputación como un azote para los españoles. Durante esta expedición, Drake conoció a los cimarrones, esclavos africanos que habían escapado y formaban comunidades en la selva. Con su ayuda, interceptó el camino real y capturó un convoy que transportaba toneladas de oro y plata. Con estos éxitos, demostró que España no era invulnerable y que su imperio podía ser golpeado en su punto más crítico, sus rutas de suministro. La vuelta al mundo. Entre 1577 y 1580, Drake emprendió la expedición que lo inmortalizaría, la circunnavegación del globo. A bordo del Golden Hind, zarpó con una flota de 5 barcos, pero solo su navío completó el viaje. Su travesía por el estrecho de Magallanes lo convirtió en el primer inglés en surcar el Pacífico, donde saqueó puertos y galeones españoles en Chile y Perú. Capturó el legendario Cacafuego, un galeón cargado de oro, plata y joyas, y navegó hacia el norte en busca del mítico Paso del Noroeste. Ante la imposibilidad de regresar por el Atlántico sin ser interceptado, cruzó el Pacífico, llegó a las Filipinas y bordeó el Índico antes de regresar a Inglaterra en 1580, tras haber completado la segunda circunnavegación de la historia. La reina Isabel I lo recibió con honores y lo armó caballero a bordo del Golden Hind,
consolidando su estatus como uno de los grandes navegantes de Inglaterra y provocando la ira de Felipe II de España, quien exigió su cabeza. La Gran Armada y la defensa de Inglaterra. En 1585, Drake lanzó una serie de ataques contra el Caribe español, saqueando Santo Domingo, Cartagena y San Agustín. Pero su mayor hazaña llegó en 1587, cuando dirigió un audaz ataque en Cádiz, destruyendo una parte de la flota que Felipe II preparaba para invadir Inglaterra. Este golpe retrasó la invasión un año y le dio a Inglaterra tiempo para prepararse. En 1588, cuando la temida Armada Invencible española intentó tomar Inglaterra, Drake, ahora vicealmirante, utilizó tácticas innovadoras. Con barcos más ágiles y el uso de naves incendiarias, sembró el caos en la flota enemiga en el Canal de la Mancha, obligándola a dispersarse y enfrentarse a una tormenta mortal que la aniquiló. La derrota de la Armada Invencible marcó el principio del fin del dominio español y el ascenso de Inglaterra como la nueva potencia marítima. El último viaje y la muerte en el mar. Los últimos años de Drake fueron menos gloriosos. En 1595, junto a John Hawkins, intentó una última expedición contra el Caribe español, pero encontró una resistencia reforzada. En una batalla en Puerto Rico, su flota fue severamente castigada. Poco después, enfermó de disentería y, debilitado, murió en 1596 en aguas de Panamá. Sus hombres lo sepultaron en el mar, dentro de un ataúd de plomo, en un lugar desconocido hasta el día de hoy. El legado de un gigante. Francis Drake dejó una huella imborrable en la historia. Para los ingleses, fue un héroe que desafió a España y allanó el camino para el dominio marítimo británico. Para los españoles, fue un pirata despiadado que trajo la guerra a sus colonias. Se dice que su espíritu aún vaga por el mar Caribe, custodiando los secretos de sus tesoros ocultos. Y aunque el tiempo ha cubierto sus hazañas con el polvo de la historia, su nombre sigue resonando en las leyendas de los mares, como el eterno azote de los océanos. Así, entre el salitre y la pólvora, el eco de Sir Francis Drake aún desafía el horizonte.